Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estamos en esta serie de lo que es la salvación no se pierde. El primer argumento o oposición que dijimos es que la salvación es de Dios, y por lo cual no se puede perder algo que no es de uno. Segundo argumento es que todos los hombres pecan y están destituidos de la gloria del Señor, por lo cual ningún hombre se podría salvar por obras, porque la palabra de Dios dice que todos los hombres pecan. Y el tercer argumento sería: nunca se deja de ser hijo. Si en lo natural nosotros no dejamos nunca de ser hijos de nuestros padres, cuanto más en lo espiritual. Dios es nuestro Padre, y nadie, por lógica, por naturaleza, sabemos que es antinatural que un padre envíe o queme a su propio hijo, o envíe al fuego eterno a su propio hijo, o queme a su propio hijo, o le haga daño a su propio hijo. Entonces es totalmente falso que un hijo de Dios pueda ir al infierno. ¿Por qué? Porque Dios jamás condenaría a un hijo suyo. Porque la palabra del Señor dice que Dios es amor, Dios es justo. Y como en el segundo argumento dijimos que todos los hombres pecan, Dios tuvo que enviar a su propio Hijo para que Él, con su justicia, se nos imputara a nosotros y podamos ser salvos, gracias al sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo, gracias a esa sangre preciosa que nos redime nuestras almas, rescata nuestras almas de la condenación eterna. Entonces, el tercer argumento sería que nunca se deja de ser hijo. En Romanos 8:15 dice la palabra bendita del Señor que somos hijos adoptados. Somos hijos de sangre porque creemos en la sangre y somos hijos adoptados. Dios tiene un solo hijo y ese hijo es Jesucristo, por eso es el unigénito del Padre. Nosotros también somos hijos de Dios, pero somos adoptados. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre es como la confianza que tiene un hijo con su padre. Le llama papá o papito. Es como algo de mucho cariño. Acá como está escrito Abba Padre, quiere decir papito, papito querido. Dios, ahora hay una, porque dice la palabra en 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora somos hijos y Dios es nuestro Padre. Y un hijo nunca deja de ser hijo, y un padre nunca enviaría o quemaría o mataría a su propio hijo. Es algo antinatural. Si nosotros, siendo malos, no lo hacemos, cuanto más Dios, que es bueno y que su misericordia es para siempre. Hechos 20:28 dice que Él nos compró y le pertenecemos al Señor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Le pertenecemos al Señor. Y al pertenecerle al Señor, es imposible que vayamos al infierno. Es totalmente imposible. Por eso la doctrina de la pérdida de salvación es totalmente errada. Se ha hecho popular en la iglesia. Se dice que la mayoría, el 99% de algunos dicen que cree que la salvación se pierde. Solo un porcentaje mínimo cree que la salvación, y están seguros de que la salvación no se pierde. Creíamos en esta doctrina errada por ignorar las Escrituras y el poder de Dios, la grandeza de Dios, de que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Hay un problema de identidad
de que el cristiano no se siente hijo de Dios. Cuando nosotros creímos en la sangre preciosa de Cristo, se nos ha limpiado todos nuestros pecados de una vez y para siempre, según Hebreos 10. Entonces, por eso el Señor habla de el nuevo nacimiento. Cuando habla del nuevo nacimiento, habla de que ahora somos hijos, somos hijos ahora, no somos más bastardos. Y dice en Gálatas 4:5, Gálatas 4:5, y vamos a leer del 4:4. Dice Gálatas. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por medio de Jesucristo, Dios nos adopta como hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es un razonamiento porque la palabra, el Espíritu Santo nos da entendimiento para entender la palabra y para razonar la palabra. Se dice que la fe es contraria a la razón, porque no vivimos por vista, sino que vivimos por fe. El Espíritu Santo nos da y nos hace razonar la palabra, nos hace razonar la doctrina. Porque si la palabra dice que somos hijos, y los hijos nunca dejan de ser hijos de sus padres, cuanto más nosotros, que somos hijos del gran Padre, de nuestro gran Dios, de nuestro Señor, cuanto más. Como dice en Mateo 7:11, dice la palabra del Señor, que pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuánto más, dijo el Señor Jesús, cuánto más el Señor nos dará cosas buenas, el Padre, nuestro Padre, nos dará cosas buenas. Entonces, si somos hijos de Dios, nunca dejamos de ser hijos de Dios. Lo de la pérdida de salvación es falso, es totalmente falso. Porque no se puede dejar de ser hijo. Una persona puede tener un hijo, puede ser. Sabemos que cada hijo, el que tiene varios hijos, que cada uno tiene su personalidad y cada uno elige su propio camino, digamos. Pero el punto es que nunca dejan de ser hijos. No porque una persona, un hijo, no ande por buenos caminos, deja de ser hijo. Nunca deja de ser hijo. Ese es el punto. En el video anterior hablamos de Sansón, hablamos de los hombres que nos cuenta la palabra del Señor, nos habla la palabra del Señor, las Escrituras, que todos pecan, porque la palabra dice que todos pecan. Han pecado todos, Pablo, María, Pedro, Sansón, David, Abraham. Abraham mintió, Isaac mintió. La Biblia nunca dice que se hayan arrepentido ni nada por el estilo. Ellos eran, como dice la palabra, eran pecadores. Y Elías, que era un hombre tremendo, el hombre de fuego, ¿no? El profeta de fuego, dice que era sujeto a pasiones iguales que las nuestras. O sea, que estaba revestido de la misma carne, digamos, donde mora el pecado, dijo el apóstol Pablo. Entonces Mateo 6:9 dice que Dios es nuestro Padre. Mateo 6:9 dice que Dios es nuestro Padre. Y en este versículo, que es el versículo clave, digamos, que dice el Señor, si vosotros siendo malos, nosotros si somos malos, nunca dejamos de ser hijos de nuestros padres, ¿cuánto más? Dijo el Señor. Porque lo que alega la pérdida de salvación, o los que predican pérdida de salvación, que se puede dejar de ser hijo, lo cual es totalmente irracional y antinatural. Por eso la palabra, no hay que seguir tradiciones de hombres, sino que hay que ir a las Escrituras. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Porque si nosotros seguimos doctrinas de hombres, tradiciones,
no solamente el catolicismo, sino en el mundo evangélico, en el mundo cristiano. Hay tradiciones de grandes predicadores que han predicado en estadios llenos y han dicho que la salvación se pierde, lo cual es totalmente errado. Y al ser tan famosos y al tener tanto prestigio delante de los hombres, obviamente, el pueblo le cree. Lo dijo tal predicador, mirá cómo se llenó el estadio y lo dijo, así que debe ser verdad. Por eso debemos ser como la gente de Berea, que fue a las Escrituras, que habló el mismo apóstol Pablo y fue a las Escrituras a ver si las cosas que decía Pablo eran verdaderas. Nosotros también, como hijos de Dios, debemos ir a las Escrituras para ver si lo que se nos dice es verdadero. Por eso se cree tanta falsa doctrina y tantas herejías por no ir a las Escrituras. Porque el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 4:6 que no nos salgamos, no pensemos más de lo que está escrito. 4:6 o 6:4. Vamos a ver bien para no decir algo que no es. Dice así la palabra, gloriosa del Señor. Sí, 4:6. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no pensar más de lo que está escrito. Por eso se caen en estas erradas, digamos, en estas falsas doctrinas que terminan siendo herejías, o sea, cosas que no cuadran con la palabra. Por eso el Señor es la piedra angular. La piedra angular es la que cuadra, es como una escuadra que cuadra todo. Si no cuadra con la doctrina que Jesucristo le dio al apóstol Pablo, no es verdadera. Entonces, el tercer argumento sería que nunca se deja de ser hijo. Mateo 5:16, también el Señor Jesús lo llama ahí a los israelitas, vuestro Padre. Hagan buenas obras para que sea glorificado vuestro Padre, dando siempre a entender, no como un Dios lejano, sino como un Padre a Dios. Romanos 8:14, dice la bendita palabra del Señor, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es fuerte esta palabra y nuestro sello, nuestra garantía de que somos salvados y que vamos al cielo es que el Espíritu Santo está en nosotros. Ese es el sello, esa es la marca, digamos. Estamos sellados con el Espíritu Santo para el día de nuestra redención. ¿Cómo viene el Espíritu Santo a una vida? No por obras, como dice la falsedad. La falsa religión enseña que el Espíritu Santo viene si usted es manso como un cordero, si usted es bueno, es buena persona, hace buenas obras, entonces viene el Espíritu Santo porque usted es bueno. Totalmente errado, totalmente falso. Lo verdadero es que el Espíritu Santo viene por fe. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, viene el Espíritu Santo a nuestra vida. Por eso ahí, a partir de ese momento, cuando Cristo, el Señor, lava todos nuestros pecados, viene el Espíritu Santo a morar en nosotros y nos sella el Espíritu Santo. Y somos sellados por el Espíritu Santo y somos hijos de Dios. Por eso dice la palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El que da testimonio es el Espíritu Santo de que somos hijos de Dios. Es el testigo. Hay tres testigos dejó el Señor en la tierra. Dejó la sangre, dejó la palabra, las escrituras y dejó al Espíritu Santo. Son tres testigos que atestiguan que somos hijos de Dios y que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, Efesios 1:5 dice la palabra del Señor, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Fuimos adoptados. Volvemos a repetir. Dios tiene un solo hijo y ese hijo se llama Jesucristo. Por eso se le llama el unigénito del Padre. Unigénito significa hijo único. Nosotros somos adoptados por medio de ese sacrificio que Cristo hizo y nosotros al creer fuimos adoptados y ahora también somos hijos de Dios, pero somos adoptados. El problema es que si se quiere hacer una copia de lo que es Jesucristo,
es totalmente imposible. ¿Por qué? Porque somos adoptados. No somos como el unigénito, que no somos unigénitos, nosotros somos adoptados, no somos como Jesucristo. El que quiso ser como Jesucristo fue el diablo. Entonces, Efesios 5.1 dice, Efesios 5.1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores, pero no somos iguales a Jesucristo como dice la religión. La religión que predica un evangelio de esclavitud, de ser iguales, y ellos le agregan semejante a Jesucristo, pero le están poniendo la palabra iguales a Cristo, porque ellos ven a Cristo en su prójimo. Por eso dice que se levantarán falsos cristos. Por eso la falsa religión dice que son otros Cristos, son iguales a Cristo, que pueden llegar a la santidad de Cristo. Esa es la falsedad. Hebreos 12.6, Hebreos 12.6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios nos disciplina como un padre disciplina a un hijo. Entonces la palabra del Señor nos está diciendo de que somos hijos y nunca se deja de ser hijo. Ese es el argumento. 21.7 de Apocalipsis dice, el que me venciere heredará todas las cosas y yo seré suyo y él será mi hijo. Cuando habla de vencer, habla de creer. Por eso dice en 1 Juan 5, porque dice acá, eso se agarran también los que dicen que la salvación se pierde. Vencer el pecado. Cristo ya venció el pecado, venció la muerte. Y nosotros al creer también somos, por eso dice la palabra, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros tenemos nuestra lucha en la tierra porque estamos en esta carne. Y al estar en esta carne, como dijo el apóstol Pablo, nosotros queremos hacer el bien, pero no podemos. Lo intentamos una y otra vez. Es nuestra lucha diaria de cada minuto, cada segundo que nosotros tenemos contra nuestra propia carne. Entonces, cuando el Señor habla de que venciere, yo lo llamaré mi hijo, será mi hijo, habla de creer. El Señor habla de creer. Por eso la palabra del Señor debe ser interpretada en su debida interpretación. Por eso los religiosos detestan a los verdaderos maestros de la palabra y dicen que la que tiene la autoridad para interpretar las escrituras, por ejemplo la iglesia romana o los falsos cristos que se levantan, y falsos apóstoles, obreros fraudulentos, lobos con piel de cordero, que dice que ellos tienen la autoridad para interpretar las escrituras. El que ilumina es el Espíritu Santo, ilumina las escrituras. El Espíritu Santo es aquel que revela las escrituras, quita el velo de las cosas que no entendemos, ilumina el entendimiento y podemos entender la verdadera interpretación de la palabra del Señor. Porque si hablamos de vencer, hablamos de obras, hablamos de ganar algo. En este caso sería ganar la salvación. La salvación no se puede ganar. La salvación es por medio de la fe. Por gracia, es un regalo por gracia, por medio de la fe. Entonces, cuando habla de vencer la palabra, lo mismo comer también habla de creer. Cuando se habla de la Eucaristía, el catolicismo habla de la Eucaristía, que ellos comen literalmente el cuerpo de Cristo. Cuando el Señor habla, el que come mi carne y bebe mi sangre, el Señor está hablando de creer en Él y en su preciosa sangre, que nos limpia de todo pecado. Entonces, hay que tener una debida interpretación de las Escrituras, pero no por la mente humana, no porque se le ocurra al hombre, porque el apóstol Pedro también dijo que las Escrituras no tiene una libre interpretación, no tiene una interpretación privada de la mente humana, sino que la interpretación viene por la iluminación del Espíritu Santo, que nos ilumina la mente, nos ilumina el entendimiento y podemos comprender las Escrituras y podemos comprender que la salvación no se pierde, porque una persona
Por eso debemos pedir sabiduría de lo alto. Debemos pedir sabiduría de lo alto. Entonces, 1 Juan 5, 4, 5 dice: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Acá está, clarito, clarito, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué quiere decir que es nacido de Dios? Aquel que ha creído. Y Dios le ha dado el nuevo nacimiento. Al darle el nuevo nacimiento, la persona es hija. Y al ser hijo nunca deja de ser hijo. Por eso los nacidos de nuevo, los lavados con la sangre de Cristo, es imposible que vayan al infierno. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo: ¿cómo puede ser que una persona pueda volver al vientre de su madre? Es totalmente imposible, lógicamente. El nacido de nuevo, el nacido, el Hijo de Dios, nacido, adoptado por Dios, el que cree en la sangre de Cristo, es imposible que vuelva a la condenación. Es imposible porque ya nació, ya Dios le dio vida eterna. Por eso dice en Juan 5:24 que el que cree tiene vida eterna. Ya nadie se la puede quitar. Si se la dio Dios, nadie se la puede quitar. Nadie, ni nosotros mismos. Porque lo que Dios abre, nadie cierra, y lo que Dios cierra, nadie abre. Y si Dios nos ha dado la salvación, es para siempre, no para un momento. ¿Por qué? Porque si Dios me salvó, a los segundos yo estoy pecando, porque tengo un mal pensamiento, y más si soy nuevo, donde Dios tiene que hacer toda una obra de regeneración, la cual la ha hecho en ese momento, nos ha regenerado cuando nosotros creímos. Pero hay una obra, como dice la palabra, que el alfarero que trabaja sobre la vasija, el Señor nos va moldeando a la imagen de su Hijo. Pero la regeneración nos da el Señor en el nuevo nacimiento, y ahí somos nueva criatura, nacimos de nuevo. Entonces es imposible que podamos, como dijo Nicodemo, volver atrás. Es imposible. La persona que ha nacido ya no puede volver al vientre de la madre. Es totalmente imposible. Por eso la salvación no se pierde, porque el Señor lo dejó claro en las Escrituras. Entonces, cuando habla de vencer, habla de creer. Dijimos que cuando habla de comer el Señor su carne, habla de creer en Él, que Él se hizo carne. Y el que bebe mi sangre habla de creer en su sangre, que nos limpia de todo pecado. Entonces dice en 1 Juan 5:4 que porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, la fe que Dios nos ha dado. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, 8 y 9. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el que vence al mundo. No está hablando de obras, de que somos buenos y hemos vencido al mundo y hemos vencido el pecado. No, Cristo ya lo hizo por nosotros. Nosotros vivimos una vida apartada del pecado. Pero, como dijo el apóstol, tenemos esta lucha con nuestra carne. Y dice en Juan 16:33, el último versículo, y con esto concluimos. Este argumento dice: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién es el que venció al mundo? Jesucristo. Por eso dice, el que venciere, como dice en Apocalipsis 21:7, el que venciere. Por eso la pérdida de salvación se agarra, y la gente que cree que la salvación se pierde se agarra a este versículo también. Hay varios versículos, pero este es uno. Dice, el que venciere heredará todas las cosas. El que venciere, se piensan que tienen que hacer obras, ser unos titanes espirituales, unos grandes ayunadores, grandes oradores, grandes que hacen vigilia, que no faltan a ningún culto, que son externamente impecables. Piensan que eso es vencer. Vencer es creer. Porque estamos creyendo en la victoria de Cristo. Por eso el Señor dijo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios,
y él será mi hijo. Entonces, nuestro tercer argumento es que nunca se deja de ser hijo. Y cuando hablamos de nuevo nacimiento, hablamos de salvación. El Señor habló de nuevo nacimiento, habló de salvación. O haríamos la pregunta, ¿usted es salvo? Y la persona que cree en pérdida de salvación dice, no lo sé. Hoy voy a orar un poquito más a ver si me puedo salvar un poquito más. Es todo por porcentaje, digamos. No me siento salvado, voy a ayunar. No me siento salvado, voy a hacer vigilia. Digo por experiencia propia. Uno cuando se siente mal espiritualmente y dice, voy a hacer una vigilia de oración, a ver si Dios me puede salvar. Lo cual es totalmente falso en el sentido de que Dios ya nos salvó el día que nosotros creímos. Lo que pasa es que es tan fuerte, digamos, está tan impregnada en la iglesia del Señor esta doctrina de pérdida de salvación, que el cristiano vive en esclavitud a las obras. Entonces la pregunta sería, ¿usted es salvo? Nosotros decíamos, y yo decía, no lo sé, voy a hacer vigilia hoy, o voy a orar, o voy a ayunar. Yo digo por experiencia propia, no es. Yo fui una persona que ayuné bastante creyendo que eso me producía, que me aseguraba la salvación, digamos. O pretendía mayor unción, o pretendía acercarme a Dios. Obviamente, nosotros cuando agradamos a Dios, sentimos a Dios cerca. Pero no es el punto es que Dios ya nos ungió, y el Señor ya nos santificó el día que nosotros creímos. Por eso el apóstol Juan dice, porque vosotros tenéis la unción del Santo, y no tienen necesidad de que nadie les enseñe nada, porque la unción misma les enseña todas las cosas. Estaba hablando a los hijos de Dios, no le estaba hablando a los ayunadores, a los que hacen vigilia, a los que oran mucho. Le digo por propia experiencia, no estoy hablando por hablar, lo digo por propia experiencia, porque yo viví todo ese ambiente de mucha oración, de mucho ayuno, de muchas vigilias, de no faltar jamás, y está buenísimo, es bueno eso, pero no me hace la salvación, porque yo ya estaba salvado. Yo pensaba que la salvación era progresiva, como cree la religión, y es una herejía, porque la salvación no es progresiva, la salvación es instantánea, es como el nuevo nacimiento, nacemos una sola vez. Y a este punto vamos a la pregunta, ¿usted es salvo? La pregunta dice, la respuesta es, no lo sé. Entonces caemos en un razonamiento, porque como preguntáramos, ¿usted ha nacido? ¿Qué le va a decir la persona? Lógicamente, no soy un fantasma, no soy un espíritu, sí he nacido, dice la persona, contesta segura. Y cuando a nosotros nos preguntan sobre la salvación, tenemos que contestar con la misma seguridad. ¿Usted es salvo? Por supuesto que soy salvo. Así como contestamos, si le preguntan a uno, ¿usted ha nacido? Nosotros contestamos, obviamente que he nacido, no me está viendo. Así debemos contestar sobre la seguridad de salvación. Por supuesto que soy salvo. ¿Por qué? Porque Cristo me ha salvado. Cristo me ha limpiado todos mis pecados por medio de esa sangre preciosa que quita el pecado. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ya no se me computan más los pecados, y estoy justificado delante del Padre, y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que, tercer argumento, nunca, pero de los nunca, de los jamases, se deja de ser hijos. Si en lo natural no se deja de ser hijo, ¿cuánto más, dijo el Señor, vuestro Padre os dará cosas buenas? Vuestro Padre. Si nosotros no dejamos de ser hijos de nuestros padres, mucho menos dejamos de ser hijos de Dios. Dios le bendiga a todos.